Entonces, ¿cómo se ve el modelo del circuito equivalente de la membrana plasmática si ya tomamos en cuenta todos los elementos? Aquí tenemos el capacitor de la membrana, la capacitancia de la membrana, que es una capacitancia bastante alta. Anda por ahí de 1 microfaradio por centímetro cuadrado. Es una capacitancia alta, es un valor de capacitancia alto, aunque ustedes no lo crean. Aquí tenemos la resistencia de la membrana, que depende de los canales iónicos que tenga. Entre menos canales iónicos de fuga tenga una membrana plasmática, ofrece mayor resistencia al flujo de iones. Entonces, a menor cantidad de canales iónicos de fuga, mayor resistencia. A mayor cantidad de canales iónicos por unidad de área, menor resistencia. Entre más canales tenga, más iones van a pasar por ahí. Entre menos canales tenga, menos iones van a pasar a través de ella. Por eso vemos que tiene un valor desde 300 hasta 10.000 ohms por centímetro cuadrado. Aquí tenemos la resistencia externa ni siquiera está, porque ya les dije que es despreciable, y la resistencia interna anda por ahí de un valor de 200 ohms por centímetro, más o menos. Por aquí las cargas fluyen en un sentido o en el otro. Y aquí tenemos otro elemento adicional que les había mencionado desde el principio. Esto que vemos aquí es el potencial de membrana en reposo. Y el potencial de membrana en reposo representa una pila. Las pilas se representan parecido a los capacitores, pero si lo ven es diferente. En los capacitores, ambas placas son del mismo tamaño. Pero en las pilas, esta placa, la placa que tenga el signo positivo es más grande y la placa que tenga el signo negativo es más pequeñita. O sea, es una placa más larga y una placa más cortita. Eso es lo que representa una pila. Y entonces las membranas plasmáticas son como si fueran pequeñas pilitas. ¿Y qué es una pila? Una pila eléctrica. Es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica. Eso es una pila. Y eso es el potencial de membrana en reposo. En el circuito equivalente representa una pila. Y aquí ya vemos entonces a todos los elementos juntos en un solo es. Ahora bien, la conductancia desde el punto de vista eléctrico es el inverso de la resistencia. Y tiene que ver con la facilidad con la que fluye una corriente a través de un conductor, en este caso un canal iónico. Entonces, la conductancia es el inverso de la resistencia y se miden estas unidades que ya les había dicho en Siemens. ¿Y qué de importante tiene? Que ahora vamos a ver un esquema en el que ya están todos los elementos que hemos visto hasta el momento integrados. Vean, aquí está la capacitancia de la membrana representada por la bicapa de lípidos y el líquido extracelular y el líquido intracelular más cercanos a ella. Ya no vamos a poner entonces a los canales iónicos como resistores, sino como conductores, pero sí vamos a mantener el símbolo de la resistencia. Esta es la conductancia al potasio, la conductancia al cloruro, la conductancia al sodio y de momento no vamos a tomar en cuenta la conductancia al calcio porque hay muy pocos iones de fuga para este ion, prácticamente ninguno. ¿Qué vemos aquí? Estas pilas o voltajes son los potenciales de equilibrio electroquímico para cada ion, el potasio, el cloruro y el sodio. Este valor es el potencial de membrana en reposo. Y los valores que tenemos aquí son los potenciales de equilibrio electroquímico para cada uno de los iones. Este potencial de equilibrio electroquímico, como se acuerdan, es negativo para el potasio, negativo para el cloruro y positivo para el sodio. Y aquí vemos
la resistencia interna de la membrana. Entonces, este es el modelo del circuito equivalente con muchos de los elementos que ya hemos visto, que ya hemos analizado. Ya si lo quieren más completo, entonces aquí tenemos más elementos, los mismos que teníamos en otros casos, pero ya se está incluyendo a la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio es un generador de voltaje y esta representación, como un 8, pero en donde uno de los círculos se cruza con el otro, eso representa a un generador de voltaje. Vean que saca el potasio y que mete al potasio. Y aquí ya están incluyendo el símbolo de la corriente, que es una I latina. Entonces aquí ya están incluidos muchos elementos que ya hemos estado viendo. Lo más importante, que ya está la bomba de sodio-potasio como generador de voltaje. Ahora bien, ya hemos visto varios elementos que como que nos están recordando a la ley de Ohm. Y aquí tenemos representada la ley de Ohm de una manera caricaturesca. Vamos a empezar por los voltajes que podemos encontrar en las células. ¿Qué es un voltaje? Un voltaje es una fuerza, en realidad es una fuerza, es una diferencia de potencial que sirve para mover cargas. Esa diferencia de potencial es la fuerza que mueve a las cargas. Por eso aquí estamos viendo al volt dándole una patada al amperio. ¿En qué se mide el voltaje? En voltios o en volts. Entonces, el volt le está dando una patada al amperio. ¿Y el amperio qué es? Es la unidad en los que se mide la corriente. La corriente está dada en estas unidades que se llaman amperios. Por eso aquí dice amp. La corriente es el movimiento de cargas que se lleva a cabo en un segundo. Aquí lo que se van a mover son los iones. Entonces, digamos que este voltaje que de momento nosotros pensaríamos en el potencial de membrana en reposo, este voltaje es la fuerza que permite que se muevan estas cargas. Por eso les está dando una patada. Y aquí tenemos a la resistencia. La resistencia, ¿qué es lo que hace? Que está dada en ohms, por eso aquí dice ohm. La resistencia es la oposición al desplazamiento de carga. Limita el voltaje y también limita a la corriente. Entonces, por eso aquí está representado como que eh, la resistencia le está tronchando la panza a la corriente, ¿no? Al amperio. Entonces, el voltaje es la fuerza que sirve para que se muevan las cargas. El ohm, la resistencia, y la corriente, el flujo de cargas. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de Ohm? Que la corriente, o sea, el flujo de cargas, es igual al voltaje entre la resistencia. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Y eso es muy importante porque vamos a trabajar con ello a continuación. Fíjense qué interesante que ahora que ya sabemos que la membrana es un circuito eléctrico, que en ella se puede representar un circuito eléctrico muy simple, que se llama circuito RC, porque R de resistencia, C de capacitancia, podemos utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm que ya dijimos que es intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Como la conductancia es el inverso de la resistencia, que eso ya lo analizamos, podemos reescribir la ley de Ohm de esta manera. ¿Por qué? Porque nos conviene. Y nos conviene expresar cada una de las corrientes que fluyen a través de la membrana
la corriente de potasio, la corriente de sodio y la corriente de cloruro, de las corrientes que fluyen para establecer el potencial de membrana en reposo. Entonces, la corriente de potasio es igual a la conductancia de potasio por este voltaje que tenemos aquí, que es la resta del potencial de equilibrio electroquímico del potasio al potencial de membrana en reposo. Este valor que tenemos aquí se llama FEM, se llama fuerza electromotriz y es la fuerza que en realidad hace que se muevan los iones. Por otro lado, tenemos que la corriente de sodio es igual a la conductancia para el sodio por la FEM para el sodio, que resulta de restarle el potencial de equilibrio electroquímico del sodio al potencial de membrana en reposo. Y la conductancia para el cloruro es igual a la conductancia para el cloruro por la FEM para el cloruro. Esto es la FEM, la fuerza electromotriz. Y cuando la célula está en reposo, si sumamos todas las corrientes, si sumamos la corriente de sodio, más la corriente de potasio, más la corriente de cloruro, esto nos da igual a cero. Fíjense qué maravilla, qué extraordinario, que la suma de las corrientes nos da cero. Por eso es un estado estable, porque la suma de las corrientes es igual a cero. No estamos ni ganando ni perdiendo corriente. La suma de las corrientes es igual a cero. Por eso estamos en reposo. Por eso se llama potencial de membrana en reposo. Ahora bien, vamos a ver qué tiene esto de importante, de expresarlo así. Bueno, pues ya establecimos que en reposo, o sea, durante el potencial de membrana en reposo, la corriente de potasio más la corriente de cloruro más la corriente de sodio son iguales a cero, si las sumamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a desarrollar qué es la corriente para el potasio aquí, qué es la corriente para el sodio aquí y qué es la corriente para el cloruro acá. Ya. Hecho esto, vamos a hacer las operaciones correspondientes. Perdón. Y entonces vamos a multiplicar la conductancia al potasio por el potencial de membrana y la ponemos acá. Y luego la conductancia al potasio por el potencial de equilibrio electroquímico para el potasio y lo ponemos aquí. Y lo mismo para el sodio y para el cloruro. Y sigue siendo igual a cero. Ahora, de aquí para acá, ¿qué fue lo que agarramos? Elementos comunes. Miren, todo lo que tenga conductancia con potencial de membrana, lo vamos a poner del mismo lado. Ujú. Lo pasamos para acá. Y lo que tiene conductancia con potencial de equilibrio electroquímico, lo pasamos para acá. Y ya quitamos el cero y algunos signos. Y finalmente, lo que hacemos es ir aislando el potencial de membrana porque es lo que queremos despejar. Entonces, hacemos factor común, como este es el factor común de estos tres, pues es lo mismo que lo pongamos así como está acá o así. El potencial de membrana en reposo multiplicando a las conductancias. Y esto lo dejamos como estaba. Y después de hacer eso, podemos despejar el potencial de membrana. Despejamos, si despejamos el potencial de membrana, nos queda esta ecuación.
El potencial de equilibrio para el potasio por la conductancia para el potasio más el potencial de equilibrio del sodio por la conductancia para el sodio más el potencial de equilibrio para el cloruro por la conductancia para el cloruro entre las conductancias para cada uno de los iones sumadas nos generan otra forma de expresar la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz, que es la ecuación de la cadena de conductancias. Y esta es la mejor forma de expresar, ya conociendo que la membrana plasmática es un circuito eléctrico muy sencillo, es la mejor manera de expresar la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. De hecho, esta fue la primera manera en la que se expresó esta ecuación. Entonces, hay dos maneras de expresar la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz o GHK. Una de las maneras la vemos aquí, es la ecuación de campo eléctrico constante. En la ecuación de campo eléctrico constante se consideran permeabilidades a los iones y su gradiente de concentración. ¿Dónde los vemos? Pues aquí están las permeabilidades, que acuérdense que son diferentes para cada ion, las permeabilidades que tiene la membrana para cada ion. Aquí está el gradiente de potasio, el gradiente de sodio y el gradiente de cloruro. Esta es la forma de la ecuación GHK que se llama ecuación de campo eléctrico constante. Pero también tenemos la forma que acabamos de ver, que es la ecuación de la cadena de conductancias. Es la misma ecuación, nada más que considera cosas distintas. En esta, ¿qué es lo que se considera? Aquí se considera el potencial de equilibrio electroquímico de cada uno de los iones que generan el potencial de membrana en reposo y se consideran ya no sus permeabilidades, sino que ya se toma en cuenta la característica que tienen los iones, que tienen los canales iónicos, esta característica de conductancia. Entonces, esta es la mejor ecuación de Goldman para trabajar, aunque vamos a trabajar con las dos. En la práctica vamos a trabajar con la otra, pero esta es la mejor manera porque ya involucra al circuito equivalente de la membrana plasmática. Ya tiene más información esta ecuación. Y esta ecuación involucra la fuerza electromotriz de los iones. Que recuerden que la fuerza electromotriz es un concepto importantísimo porque nos permite saber cuál es la fuerza real que mueve al ion. Es muy importante, muy importante.